Hola, ¿qué tal? Saludos a los estudiantes de educación, a los docentes interesados en conocer más acerca del enfoque de competencias en República Dominicana. Y hoy estamos hablando acerca de cómo se producen los aprendizajes en nuestros estudiantes en este modelo basado en competencias o modelo basado en los aprendizajes de los niños. Por tanto, tendríamos que remontarnos a las varias teorías que existen sobre los tipos de aprendizajes en los estudiantes. Y desde la teoría de los cuadrantes cerebrales, la teoría de Felder y Silberman, el modelo de Kolb, el modelo de los hemisferios cerebrales, la teoría de las inteligencias múltiples o lo que está más en uso en estos tiempos, que es la teoría de la programación neurolingüística, que básicamente define que el aprendizaje de los estudiantes tiene un 40% del estilo visual, un 30% del estilo auditivo y un 30% del estilo kinestésico. Es decir, que nuestros estudiantes el 40% de lo que aprenden lo hacen de forma visual, el 30% es auditivo y el 30% es en forma de taller, es manipulando, es kinestésico, aunque muchos de ellos tienen un estilo de aprendizaje multimodal. Es claro que una segunda parte de esta teoría se refiere a que es el 40% de los estudiantes quienes aprenden de forma visual, el 30% aprenden de forma auditiva y ese otro 30% de forma kinestésica. Pero sin importar el estilo de aprendizaje del estudiante, es interesante, es importante que el docente que enseña conozca cómo se producen los aprendizajes en los estudiantes. Y es conocido en neurociencia que esos aprendizajes se producen cuando ocurren las conexiones neuronales, la sinapsis neuronal en el cerebro de los estudiantes. Y como vemos en pantalla, se nos habla de que esta condición neuronal que existe en los estudiantes, esta producción neuronal que existe en los niños, como vemos, en edad de 6 meses a 2 años, es donde se produce la mayor cantidad de conexiones neuronales. Vemos que a los 2 años es donde hay más conexiones neuronales, donde el niño ha ido aprendiendo de lo que manipula, de lo que ve, de las cosas que hace. El niño va aprendiendo de todo y cada una de esas cosas hace una explosión sináptica en sus neuronas, se conectan y se produce un aprendizaje. Pero a partir de los 4 años, esas neuronas comienzan a perderse, esas conexiones neuronales comienzan a perderse. Esa es la razón, ¿no?, por la que usted no recuerda cuando tenía 2 años, usted no recuerda lo que usted hacía cuando tenía 2 años o 3 años, ya que es a partir de los 4 o 6 años que se han perdido una gran cantidad de esas conexiones donde comienza a darse esa llamada poda neuronal, donde se pierden estas conexiones y donde los niños irán haciendo otras conexiones a partir de los aprendizajes que van obteniendo en la vida. Por tanto, si el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha sido diseñado por los expertos no se lleva a cabo de la forma en que éste fue diseñado, esas conexiones sinápticas entre neuronas y neuronas no se produce y es por eso que tenemos niños en las escuelas con taras mentales, con lagunas. Es por eso que podemos preguntar a algunos de nuestros estudiantes y alguien dirá, está en Belén con los pastores. ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza, aprendizaje, no ha sido llevado a cabo de la forma que ha sido diseñado y cuando enseñas, ellos no aprenden, porque el proceso debe darse de una forma organizada como está diseñado. Así que para que se produzcan los aprendizajes deben darse esas conexiones neuronales, esas explosiones sinápticas, esas conexiones sinápticas entre neurona y neurona, que es lo que va a producir entonces el aprendizaje en los estudiantes.
En esa tesitura, entonces, preguntamos, ¿cómo está diseñado el aprendizaje en los documentos curriculares de la República Dominicana? Vamos a primer grado, vamos a examinar los documentos en primer grado de la educación primaria. Y estoy centrado acá en la malla curricular de, de primer grado en el área de lengua española, sabiendo, repitiendo este asunto, de que esta malla curricular no es el diseño curricular. Esta es la segunda parte de este documento curricular que contiene el con qué hago las cosas, que contiene los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y la primera parte del documento curricular, que es el diseño, que es la primera parte, repito, que es la que nos dice cómo usamos estos elementos, cómo usamos estos contenidos. Y preguntamos, ¿cómo están diseñados los aprendizajes en primer grado? Y cuál es la razón entonces de que nuestros estudiantes no consigan los aprendizajes que han sido diseñados. Echemos un vistazo. Partimos del hecho de que estamos fortaleciendo, de que estamos desarrollando competencias en nuestros estudiantes. Y las competencias se desarrollan mediante un proceso que ha sido previamente diseñado. En el caso de lengua española, el diseño trae 4 competencias específicas, donde una es prerequisito de la otra. Comprensión oral es la primera, producción oral es la segunda, producción escrita la tercera y, comprensión escrita la tercera y producción escrita es la cuarta y última competencia que desarrollamos en los estudiantes. Pero veamos entonces, si queremos desarrollar, si queremos evaluar el dominio de esa competencia, la competencia, por ejemplo, comprensión oral, que es la primera que debo desarrollar en mi estudiante, debo identificar entonces cuál es el aprendizaje que debo evaluarle a esa competencia, por lo que hemos visto en otras ocasiones de que es el proceso que debe darse para evaluar una competencia, sea una competencia específica o sea una competencia laboral profesional. En este caso, en lengua española, estamos en una competencia específicamente, y valga el específico, la primera, comprensión oral. Por tanto, si voy a llevarme del diseño que me dice que debo identificar el aprendizaje que le voy a evaluar a esa competencia, debo entonces irme, como ya conocemos, al documento que me pide el aprendizaje que se va a evaluar. Por tanto, al irme al registro de grado, que es el documento al que le pongo calificación, el documento al que le evalúo y le califico sus indicadores conforme a la competencia, diríamos entonces, ¿qué debo hacer con ese niño en primer grado, en esta primera semana, en este primer mes, en este primer tiempo, desarrollando la competencia de comprensión oral? Pues, ¿cuál es el aprendizaje que la competencia me pide aquí? Y se identifica al escuchar su nombre leído por otra persona. Ya yo debo ver ahí que me está pidiendo el texto funcional, tarjeta de identidad, que en primer grado fungen como contenidos. Por eso, cuando vas a la malla curricular, te encuentras que la tarjeta de identidad aparece como un contenido conceptual. Pero para trabajarle, ¿qué? En la parte oral, ¿cuál es el aprendizaje que yo voy a desarrollar en el niño usando este mediador, usando la tarjeta de identidad como mediador? O debemos recordar lo que dice la página 37 en el quinto párrafo, que es el texto que nos jerarquiza estos elementos, que reza: dado que los contenidos son mediadores para el aprendizaje, el criterio que debo utilizar para seleccionarlos es su capacidad, o sea, la capacidad del contenido de aportar al desarrollo de las competencias. Por tanto, una vez he seleccionado la competencia, que eso fue lo que hicimos, competencia, comprensión oral, el siguiente paso es
preguntarme cuáles son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que necesita esa competencia. Entonces, como me lo pregunto, y la competencia me habla a través de sus indicadores de logro, porque se traduce en indicadores de logro, entonces ya veo que necesito la tarjeta de identidad para evaluar, ¿sí? Para conseguir que el estudiante se identifique al escuchar su nombre leído por otra persona. Si se llama Juan Pérez y el docente u otro compañero dice Juan Pérez y él se queda, como usamos la palabra ahorita, en Belén con los pastores, él no conoce, no se está identificando con su nombre cuando lo escucha. Por tanto, debo trabajar el hecho de que él conozca su nombre y que cuando dicen Juan Pérez, él entienda que así se llama. Cuando él consiga identificarse al escuchar su nombre, entonces yo conseguí ese indicador que es parte de la competencia. Debo pasar entonces al próximo indicador. ¿Por qué? Porque cuando defino la competencia comprensión oral me dice que yo debo usar todos estos textos funcionales para esa competencia. Es decir, esa competencia para ser desarrollada necesitará la ayuda, la mediación de estos textos funcionales que en primer grado fungen como contenidos conceptuales para asegurarme de conseguir el aprendizaje que quiero evaluarle. Por eso, cuando paso al segundo indicador, la competencia me dice que él responde a preguntas literales e inferenciales sobre la lista de asistencia. O sea, en la parte de esa oralidad que estoy desarrollando el muchacho, yo voy a utilizar la lista de asistencia para que él responda a preguntas literales e inferenciales. Sobre los caballitos, sobre las estrellitas, no, sobre la lista de asistencia. Ese es el aprendizaje a ser evaluado. Eso es lo que la competencia quiere que le evalúe en su indicador de logro. Paso al próximo indicador. A ver qué es lo que tengo que hacerle al próximo texto funcional que, repito, en primero funge como contenido conceptual. Por eso está en la malla curricular, en la parte de los conceptuales. Aquí me dice el tercer indicador que voy a usar el tercer texto funcional, sí, ¿ve? Señala en el calendario con interés las fechas, ¿sí? Que él o la docente indica. Entonces, si el docente que está desarrollando esa comprensión, recuerde, la comprensión oral, le dice al niño, señálame en el calendario, ¿sí? El mes de febrero, el día 5, y el muchacho va y busca la escoba y una cubeta, entonces él no está comprendiendo lo que oralmente se le dice. Por tanto, debo trabajar esa parte para que él, él entienda oralmente y pueda señalar, hacer lo que le pedí de manera oral, señalar en el calendario con interés la fecha que el docente le pide. Ese es el aprendizaje que debo evaluar y es por tanto para el que debo trabajar durante esos primeros días, esa primera semana, primeras 2 semanas en el centro educativo. Paso al siguiente indicador. Estoy en primer grado. Responde a preguntas orales, literales e inferenciales relacionadas con el letrero. Me está diciendo que ahora use ese cuarto texto funcional para que el estudiante responda a preguntas orales, que responda a preguntas orales sobre los letreros. No me está pidiendo que él haga un letrero, me está pidiendo que él haga este aprendizaje con este contenido conceptual, que es lo que está diseñado en el texto curricular oficial, diseño curricular de nivel primario, en este caso para primer ciclo. Prosigo mi trabajo y el próximo aprendizaje que debo evaluar para poder conseguir esta competencia, que es la primera, es utiliza la lista de compra para localizar los nombres de los productos que escucha del o la docente o de sus compañeros y compañeras. ¿Para qué voy a utilizar aquí la lista de compras? ¿Para qué voy a utilizar aquí este quinto texto funcional? Para que
el estudiante localice en la lista lo que escucha, porque él tiene que comprender oralmente y es lo que estoy procurando desarrollar en él, una competencia llamada comprensión oral, que es la primera que él debe desarrollar en el primer grado de nivel primario. Por eso, cuando prosigo mi camino evaluando esa misma competencia, recuerde que hasta que no evalúe todos los indicadores de una competencia, no he conseguido esa competencia. Así como alguien no puede ser medio competente, tres cuartos competente o 90% competente, un niño no puede tener desarrollada la competencia de comprensión oral si me falta uno o dos o algún indicador sin evaluar. Debo evaluarle todos los indicadores a la competencia que estoy desarrollando y es cuando hago esto que me permite definir si ya él es competente oralmente, si él es competente escuchando, entiende lo que escucha. Por eso en este quinto indicador debo usar, dice, responde a preguntas orales, literales e inferenciales relacionadas con el mensaje. Por tanto, tengo que usar este texto funcional, mensaje, para que él responda a preguntas, sí, pero orales, no escritas, orales de el texto funcional. Y así sucesivamente voy a estar necesitando los textos funcionales en cada una de las competencias, pero para desarrollar en ellos lo que el aprendizaje que me pide la competencia, eh, 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 para poder evaluar el aprendizaje que me pide la competencia, no para evaluar lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo quiero evaluar, sino la, lo que la competencia me pide como aprendizaje. Por eso es que el primer paso, repetimos, es identificar el aprendizaje que voy a evaluar. Como ya lo identifiqué, entonces debo trabajarlo, debo evaluarlo y debo calificarlo. Por eso usted verá que en este próximo indicador me pide que con la noticia, ¿sí? Con la noticia evalúe este aprendizaje, que él reconstruye oralmente el sentido global de la noticia. El próximo reconstruye oralmente el sentido global de los cuentos. En este caso, muestra disfrute y motivación a través de su expresión corporal y facial al escuchar cuentos. O sea, si le estamos leyendo un cuento, estamos pues diciéndoles un cuento y él se queda de una forma inmutable, él no expresa ningún tipo de gestos, entonces él no está comprendiendo quizás el sentido del cuento, no está identificando en el cuento esos colores emocionales con que el cuento en sí mismo pues conlleva. Así es como está diseñado el aprendizaje para primer grado. Lo estamos haciendo así. Cuando yo le evalué esos 9 indicadores a esa primera competencia usando los 8 textos funcionales que la competencia me sugiere, haciendo con esos textos funcionales lo que el indicador me pide que haga, no lo que yo quiero hacer, entonces ya ese niño es competente en escuchar. Ya ese niño tiene desarrollada la competencia de la escucha, de la comprensión oral y puede pasar a la siguiente competencia que es la producción oral, porque primero se aprende a escuchar y luego se aprende a hablar. Por eso al niño usted tiene mucho tiempo cuando es recién nacido diciéndole, di papá, y después que él lo escucha muchas veces, te sorprende con un papá, porque primero se escucha, después se habla. Por eso desarrollamos ya la competencia de escuchar, que es la comprensión oral, y pasamos a la próxima competencia que es la producción oral. Por eso,
me está diciendo que para desarrollar esa competencia tendré que necesitar otra vez los mismos 8 textos funcionales de lengua española en nivel primario. Pero ¿cuándo los voy a usar? Cuando la competencia me lo pide. ¿Para qué los voy a usar? Para evaluar lo que la competencia me pide que le evalúe. ¿Cuál es el aprendizaje que voy a evaluar a través de ese mediador? Como los contenidos son mediadores y en primer grado los textos funcionales están establecidos como, como contenidos conceptuales, yo voy a usar ese contenido, en este caso, de la tarjeta de identidad, como mediador para el aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Señala su nombre en la tarjeta de identidad, pronunciándolo para fortalecer su identidad personal, pronunciándolo. En la primera competencia él escuchaba y entendía cuando escuchaba. Ya en esta segunda competencia, él puede pronunciar su nombre para fortalecer su identidad. Y así, mis queridos amigos, iré navegando por esa competencia comprensión oral a través de sus indicadores, porque las competencias específicas se traducen en sus indicadores. Así que cuando le trabaje esos indicadores a esa competencia de producción oral, estaré en condiciones entonces, mis distinguidos amigos, de pasar a la tercera competencia, porque ya desarrollé en ellos dos competencias que son prerequisitos de esa tercera. ¿O acaso usted da simultáneo en la universidad? Español 1, Español 2, Español 3 y Español 4. ¿O acaso usted tiene que dar primero Español 1, después que termina, que aprueba Español 1, pasa a Español 2? Y de esa misma forma, usted tendrá que dar unas asignaturas prerequisito en, en la universidad en que esté usted antes de ver el último tema de español. Asimismo, antes de poder ver la última competencia, la cuarta competencia de lengua española, he de haber visto las 3 competencias que son prerequisitos: comprensión, producción oral y comprensión escrita, para pasar a examinar la escritura del estudiante. No es posible evaluar las 4 competencias simultáneamente. Ellas irán dándose simultáneamente, se irán desarrollando simultáneamente, pero mi foco es seguir el proceso de la evaluación. Para que se produzca el aprendizaje debo evaluarlas una a una. Estamos hablando de que durante están viendo la competencia comprensión oral, ellos no escriben. Yo puedo pedir asignaciones, yo les puedo invitar a escribir, pero no para evaluar escritura, para que lo que ellos hacen como tarea o como un trabajo en el aula, lo expresen, lo digan, ¿sí? Lo hablen, y ahí aprovechar, ver si el compañero entiende lo que el primero leyó, o cuando estoy trabajando la comprensión, la producción oral, preguntar a ver a ese estudiante que trajo algo y que dice algo, si él entiende, si él comprende, si está hablando con coherencia, si está coherenciando la comunicación que quiere hacer. Y es después, cuando voy a la competencia comprensión escrita, que voy a evaluar la lectura. La lectura la debo evaluar en la tercera competencia, y una cuarta competencia que se me hace mucho más fuerte, que es la competencia comprensión, o más bien la competencia producción escrita. Se me hace con una mayor carga de contenidos, y la debo pues desarrollar en última instancia, porque necesita esa competencia una mayor carga de contenidos y los va a pedir
conforme sus indicadores de logro. Voy a tomar un ejemplo de una compañera, la licenciada Solano, que nos decía cuando entendió el formato. Imagino que los ingredientes de una ensalada rusa son los frutos con los que debo hacer esa ensalada rusa. Y que esa ensalada rusa en sí es el producto. O sea, es lo que yo debo sacar a final de año con ese estudiante. Les hacemos un símil de que con 4 competencias específicas de lengua española, yo debo al final sacar un niño competente en ese nivel en la competencia comunicativa. Pero hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Tomando la tarjeta de identidad y trabajarle a la tarjeta de identidad la parte oral, sí, la comprensión oral, la producción oral, la comprensión escrita y la producción escrita. Ahí estamos trabajando por contenido. Lo que está diseñado es que yo trabaje comprensión oral con los textos funcionales que me pide, que yo trabaje producción oral con los textos funcionales que me pide, haciéndole al texto funcional lo que me dice el aprendizaje que debo hacerle. Así como usted, así como la licenciada Solano no puede tomar las papas, pelarlas, salcocharlas, picarlas y echarle la mayonesa y ponerlas a un lado y luego de eso tomar la zanahoria, hervirla, perdón, picarla, no, hay que pelarla, ¿verdad? Pelarla, picarla, hervirla y echarle la mayonesa o los ingredientes, ¿sí? Y ponerla a un lado y luego pasar a hacer lo propio con los otros ingredientes que necesita la ensalada rusa. Nunca lo hacemos así, sino que lo que hace usted como cocinero o como cocinera es que pela todo lo que usted necesita. Primero, recolecta todo lo que usted necesita. Todos los textos funcionales usted los recolecta. Sí, después los pela todos. O sea, usted buscó la papa, la zanahoria, los ingredientes que necesita y usted los pela. El segundo paso es a todos los textos funcionales, sí, a todos los ingredientes, hervirlos. El siguiente paso es a todos los ingredientes de la ensalada rusa, es picarlos. Y el siguiente paso de la ensalada rusa es mezclar con la mayonesa, con los ingredientes, con los aderezos del lugar, esos textos funcionales, o sea, esos ingredientes. Asimismo, son las competencias específicas de lengua española. Primero, tomo el ingrediente comprensión oral y hago con ese y le hago a esa competencia lo que debo hacerle con sus textos funcionales. A todos la parte oral, a todos la parte escrita. Así como la ensalada rusa, así es el producto que necesito al final del ciclo, al final del grado, que es un estudiante competente en esas competencias diseñadas para lengua española, esas 4 competencias que tributan a la comunicativa. Lo enseñado versus lo diseñado. El reto nuestro como docentes es definirnos. Si seguimos aferrados a lo que yo creo que es, a lo que me dijeron que es, a lo que entiendo que es, o si me detengo a verificar los documentos curriculares que traen el diseño del enfoque de competencias y ver si lo que estoy ejecutando lo estoy ejecutando como fue diseñado. Recordar siempre que para el caso de nivel primario, el juego cambió a partir del 2016. Usted, mi amigo docente, asegúrese de que
Lo que usted está haciendo en este año 2019 o el año 2020 es lo que está diseñado del año 2016 hacia acá. Si usted está haciendo lo mismo que hacía antes del año 2016, usted está en el enfoque anterior, en el enfoque de contenidos. Este enfoque centrado en los aprendizajes, este enfoque de competencia, debe trabajarse en la forma que está diseñado para que se puedan producir en nuestros estudiantes las conexiones neuronales, la sinapsis neuronal que le permita a ellos apropiarse del aprendizaje, que no existan, que no tengan en sus cabezas esas taras mentales, esas lagunas que se les producen cuando saltamos los procesos. Los procesos están diseñados, bien diseñados, pero están mal enseñados. Señores, gracias.